Muy buenas a todos. Hoy os traemos aquí un nuevo vídeo del Giro de Italia. Hoy vamos a narrar lo ocurrido de la etapa 10 a la etapa 15, que terminó hace una hora con victoria para Fredrik Versnes. Perdón por si mi noruego no es perfecto. Nada, victoria para el corredor noruego del 1X, victoria por delante de 4 italianos en la etapa 15, mañana de descanso. Y nada, una semana que estuvo claramente marcada por las fugas, victoria de Narváez, victoria de Bettiol, bueno, parte de la contrarreloj de Filippo Ganna y la exhibición de Jonas Vingegaard en una de las etapas reina de esta edición. Y nada, vamos a comentar un poquito lo ocurrido. Para ello, Pablo y Saúl, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. A ti. Placer. Bueno, pues nada, vamos a comenzar en primer lugar por la crono, que me parece un tema importante en este Giro de Italia, donde pudimos extraer bastantes conclusiones. Empezando yo, bueno, aquí os dejo la imagen de Filippo Ganna, que creo que, no sé si 55 kilómetros por hora o a escasos números se quedó. Exhibición, como se cabía esperar. Segundo, si no me equivoco, Anesman, Timen Anesman, otro nombre que si no me equivoco habéis mencionado en vídeos anteriores, y que, bueno, nos dejó, pues, por un lado, Afonso Eulalio dejó 2 minutos 40, 2 minutos 50 aproximadamente, se nota que no es muy contrarrelojista. También es verdad que era la primera vez que hacía una crono de esta entidad y cabe recordar que es una crono bastante larga, un esfuerzo bastante más largo de lo normal. También pudimos ver a un Jonas Vingegaard que hizo una crono bastante floja, que aún así le daba un poco de igual, entre comillas, porque ya con esa renta que tenía y con la etapa de montaña que luego comentaremos, pues le da igual esa renta. Y bueno, poco más que decir, más o menos los favoritos, Gal, Storer, Bernal, se dejaron en torno más o menos a 3 minutos. Y poco más que comentar por mi parte un poco. Yo creo que lo he esperado más allá de que Vingegaard, pues bajo mi punto de vista, pues lo esperaba un poquito más. Bien, es cierto que, como yo decía en el anterior vídeo, aún creo, y desde Visma dicen que está al 70%. Para mí fue un día en el que casi todo estuvo dentro de lo previsible. Aquí recuerdo que apostamos por un doblete de Ineos en la previa que habíamos hecho y efectivamente ocurrió, terminó ocurriendo. Algún corredor que me decepcionó un poco, por ejemplo, Alex Segard, pero después ya hablaremos de él porque se marcó un etapón unos pocos días después, así que mal no está en el Giro. Vingegaard petardeó un poquito, que es una posibilidad de la que habíamos hablado en un recorrido de este tipo y con esta distancia. Para mí estuvo quizá algo flojillo, incluso dentro de las no muy grandes expectativas que tenía con él en un recorrido así. Comentaba que había estado un poquito enfermo, que había estado un poquito tocado y quizá le afectó un poco, ¿no? Cosa que también le ocurría a los Red Bull Bora, que ellos, sin embargo, considero que se defendieron bastante bien dadas las circunstancias. Félix Gal en la línea que se esperaba dentro de los primeros candidatos para la general fue el que peor estuvo. Y realmente no mucho más que decir al respecto, más allá de alabar la prestación de Pipo Ganna, que en cuanto a velocidad media hizo una verdadera proeza y ganó con una suficiencia asombrosa. Él había venido sobre todo a este Giro a esto y, bueno, aunque no le habíamos visto mucho, pues demostró que estaba bien, ¿no? Lo que pasa es que a mí con Pipo Ganna siempre me ocurre que cuando le veo con estas piernas, siempre espero algo más de él en las etapas en línea, ¿no? Y la verdad es que en el resto del Giro, pues yo pensaba que lo íbamos a ver un poquito más, pero de momento no es demasiado lo que se ha asomado. Sí, ¿no? Comentando un poco sobre Filippo Ganna, a mí a veces me gusta plantear, ¿no? Ese ciclismo ficción, ¿no? De qué hubiese pasado si estuviese aquí Renko Evenepoel, ¿no? En esta contrarreloj, porque mi sensación es, a ver, que Renko es el croner más completo, con más fondo, que opta a distintos perfiles, ¿no? Pero que en este tipo de cronos llanas, en las últimas que se han enfrentado, mi sensación es que Filippo no ha estado al 100% y Renko lo ha despachado fácil, ¿no? Pero me cuesta creer que ese Ganna que vimos en la etapa décima fuese muy inferior al mejor Renko en un recorrido así, ¿no? Me queda esa duda. También creo que a veces las cronos, como sabe también Saúl, van un poco por materiales, buzo, aerodinámica que tenga cada equipo ese año, ¿no? Y cambia mucho eso. A lo mejor este año yo noto que Ineos está, o Net Company,
mejor dicho, está arriba, ¿no? Este año en cuanto a trabajo de la contrarreloj y otros años no. Y por eso también en la línea de la victoria de Ghana también esperábamos ese doblete de Arensman, ¿no? Más allá de porque su forma física es muy buena, también porque, como vengo diciendo todo este año, este equipo está haciendo muy, muy buenas cronos con varios corredores en general. Por lo demás, yo creo que ya lo ha comentado también Saúl, todo más o menos dentro de la expectativa. Quizá Vingegaard 20, ¿no? 30 segundos peor de lo esperado en mi caso, ¿no? Porque a veces se ven unas previsiones con él en las cronos de 55 por hora que me parecen irreales, ¿no? Un poco comparando con cronos que no eran cronos caladas, pero casi cronos quebradas muy, muy duras, como ha ganado en otras ocasiones, que no tienen nada que ver. Y no entiendo por qué queda como esa imagen de contrarrelojista puro en muchos con Jonas Vingegaard o incluso en comentaristas y eso que hablan de cronos lamentables a veces. Y para mí estuvo algo peor de lo esperado, pero tampoco, no sé. Creo que está muy sobrevalorado en estas cronos llanas y, a ver, no lo hizo muy allá, pero se defendió y sigue metiendo tiempo a la mayoría, la verdad, al menos unos segundos. Bueno, ahora podemos, si os parece bien, pasar a comentar un poco el tema fugas, porque como decía al principio, pues hubo varias fugas. La primera que hubo fue la victoria de Narváez, tercera del ecuatoriano, por delante de Enric Mas, que la verdad, esta vez sí que hay que alabar la actitud que ha tenido. Bien es cierto que ha faltado un poco de dureza, un puertecillo para poder soltar al ecuatoriano, que se le vio en todo momento muy bien, muy atento y hacía una etapa espectacular. Y obviamente al sprint, que como decía en Eurosport, pues Enrique ha hecho un buen sprint, mejor de lo esperado. Pero bueno, Narváez en ese tipo de sprints es de los mejores. Y bueno, en un mano a mano contra un escalador puro como es Enrique, que yo creo que es de todo menos explosivo, pues era casi milagro que ganase. Luego también pues podemos destacar la victoria de Alex Segard, como introdució un poco Saúl, bueno, una victoria lo más rodador, o sea, sorprendiendo a falta de escasos kilómetros para hacer el sprint final y ganando pues con una victoria muy, muy al estilo de un rodador. Y luego tenemos la victoria de Alberto Betiol, ganando en Verbania, ganando por delante de Legnesund, soltando en la última subida haciendo un ataque pues bastante agresivo y ganando después de creo que casi 2 años, donde no levantaba los brazos y donde pues he estado informándome y leyendo que lo había pasado bastante mal, no, entre alguna lesión que tuvo, mentalmente no estaba al 100% y que esa victoria yo creo que le ha venido muy bien. Y ya para acabar, decir que Astana, otra victoria de etapa más y para mí está siendo uno de los tapados de este Giro de Italia, el equipo, o sea, en su conjunto, y no descarto que un Scaroni o que el propio Betiol puedan rascar algún top 3 más o alguna victoria más en lo que queda de la próxima y última semana de este Giro. Bueno, Scaroni en concreto no, porque creo que abandonó ayer, si no Bueno, perdón, lo Scaroni vi. no, pero bueno, Thomas Silva también o cualquier otro corredor. Empezando quizá por el final, ¿no? Con esta victoria de Betiol en fuga. Me acuerdo de estar comentando con Saúl diciendo que tampoco veía un favorito claro, ¿no? En cuanto a capacidad escaladora en esta fuga, salvo que resucitase, perdón, este hombre, Alberto Betiol. Justo me parecía que es un corredor súper lagunar, es muy regular, pero cuando tiene ese día, es que eso de marraje explosivo y esa manera de rodar es muy difícil, ¿no? Para otro corredor fugado de estas características hacerle frente. Y justo tuvo su día bueno y pudo arrasar. Y por comentar a rasgos generales, la actitud del Movistar y de Enrique a mí me ha parecido bastante buena. Es verdad que sigue siendo un fracaso, ¿no? Yo no soy de esas personas aficionados al ciclismo, que aplauden que se vaya directamente a por etapas cuando tiene un nombre de la general, y porque a veces veo mucho lo de Enrique tenía que no haber hecho nunca generales y dedicarse a eso. Pues no sé, yo sigo valorando. Para mí, estar en la pelea de un podio o de una victoria en una Vuelta a España, un Giro, me parece superior a ganar 2, 3 y hasta 4 fugas consentidas, entre comillas, por mucho que sea muy difícil ganarlas para corredores como Enrique. Y sinceramente, o sea, a mí no lo arreglaría ni ganando, ¿no? Pero puesto que ya está fuera de la general, me parece que está por el camino correcto y también es un poco gafe, por decirlo así suavemente, porque ese día lo hizo todo perfecto. Tuvo las piernas perfectas, que no es tan poco explosivo. Enrique no tiene sprint, pero en este recorrido así de cotas y de terreno así como de carrera italiana, ¿no? Como estas semiclásicas de otoño que se le dan bien. En esos perfiles se desenvuelve bien. Lo que pasa es que le tocó justo el rival, yo creo, estrella de este Giro en ese recorrido y encima al sprint, que este año está imposible casi de vencer. Aún así, yo diría que a mí me sorprendió su sprint y pensé, bueno, si llega a adelantarse un poco y no pilla despistado a Narváez, que estuvo muy atento el ecuatoriano, igual le pilla y le cierra las vallas y tiene hasta alguna opción, porque no fue la paliza al sprint que esperaba.
En general, el tema de las fugas diría que me ha parecido lo más bonito de esta segunda semana del Giro. Han deparado bastante espectáculo, ha habido distintos tipos de peleas entre distintos tipos de corredores en distintos escenarios y yo he disfrutado bastante de ello, tanto de la lucha por la formación de la fuga como después de los desenlaces, ¿no? Y son etapas que se han vivido con bastante intensidad en ese sentido. Del mismo modo que en cuanto a la general, es una semana que me ha parecido más de, sobre todo, fortalecer tendencias que se vieron ya en la primera semana. Aunque bueno, Red Bull Bora diríamos que se ha dedicado a sobrevivir y lo han hecho bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias. Pero en cuanto a las fugas, se ha visto buen espectáculo, la verdad. En prácticamente todos los días que se ha llegado, creo que han sido victorias de alto nivel. Esta del duelo entre Narváez y Mas, la de Betiol, es una victoria de gran nivel, lograda de una manera contundente, como creo que suele lograr él, ¿no? Betiol gana poco, pero lo que gana es grande, y esto fue una etapa grande que ganó. Incluso la de hoy mismo, ¿no? El desenlace en la etapa de Milán, que parecía pues decantado para los sprinters en teoría, pero esto ya se ha visto varias veces más en carreras de 3 semanas, y en particular en el Giro, que pasada la mitad de la carrera, incluso en una etapa completamente llana, una fuga de solo 4 o 5 corredores ya puede llegar a jugársela al pelotón, ¿no? Y recuerdo una etapa que estuvo Eduardo Affini jugándose con el belga de Alpecin, que no me sale ¿De ahora el Bond puede nombre. ser? ¿Dries de Bond? ¿Quién? ¿Dries de Bond puede ser? Dries de Bond, correcto, Ahora está gracias. en Decathlon, ¿no? Sí, Sí, pero Sí, eso. Pero con entonces, Jason. sí. entonces estaba en Alpecin, me parece, Sí, sí, sí. todavía. Sí. Sí, sí, Pues estaba. eso, fue una cosa de este estilo también. Similar, sí. Estaba hasta Magnus Cort en aquella fuga, creo, que por cierto Sí, quedó tercero pero en aquel llegó sprint. muerto, sí, al Sí, final. llegó muerto, sí. Bueno, pues esto, un desenlace típico, diría ya, que de segunda mitad de Giro de Italia, incluso una etapa completamente llana, ¿no? Y con los 1X ahí, en este caso con Versnes, que como hablamos con Roque, incluso antes del programa, da la impresión de que son corredores que se crecen en las fugas y cuando están ahí son muy difíciles de batir. Y bueno, efectivamente en este caso pues se vio que era imposible de batir. Así que yo he disfrutado mucho de las fugas en esta segunda semana del Giro, pero me he quedado un poco con ganas de más en la general. Que es verdad que, a ver, se han visto los movimientos que se tenía que ver y la carretera ha ido poniendo a cada uno en su sitio, pero digamos que no nos ha dejado una etapa épica para el recuerdo en cuanto a la general, este Giro todavía, y sin embargo, pues en cuanto a las fugas, ha cumplido con desenlaces bastante bonitos, creo yo. Sí, simplemente para acabar con este apartado, para mí los dos equipos que son así, que juegan en por dos en fuga son Astana y 1X. Siempre que hay un corredor de Astana o un corredor del 1X, de cada 10 fugas, 7 me atrevería a decir, cuidado, cuidado, porque son corredores como muy zorritos, muy astutos, que saben leer bien y al final no dejan de ser un montón de puntos para los equipos. Y eso es algo bueno, que agradecería que tomaseis en cuenta de cara a las próximas carreras que os fijéis y que ya veréis como algún 1X, algún Astana va a intentar, no sé si ganar, pero va a estar ahí en la pomada en fugas, en carreras no de alta montaña, que igual son más para equipos, bueno, en este caso como el Viso, como vamos a comentar a continuación. Nada, como un poco os introducía, victoria para Jonas Vingegaard, en la que fue la única, prácticamente más allá de la contrarreloj individual de 42 kilómetros, única etapa clave para la general en el Valle de Aosta con Frenlin Pila. ¿Qué decir? O sea, sí que igual en la primera semana, como decíamos, creo que los tres, pues las diferencias con Gal fueron en torno a los 20, 25 segundos escasos. Vimos a un Vingegaard pues no muy fuerte y un Gal espectacular, que sigue estando muy bien, por cierto, quedó segundo en esta etapa. Y qué decir, o sea, Vingegaard pues teniendo el equipo pues bastante bien, bastante entero. Pinganzoli está haciendo un giro espectacular, creo que ya va décimo en la general. Y incluso comentaba alguno que arrancó Vingegaard antes de tiempo, que a Pinganzoli le quedaban igual 500, un kilómetro más. Pero bueno, ataque a 4 y pico, llegando en solitario y ya me atreveré a decir casi sentenciando la general. Dejando ya, bueno, Afonso Eulalio, que ya perdió la maglia rosa, se encuentra a los 2.26 y ahora mismo tercero Félix Gala a 2.50.
Lo interesante ahora que podríamos decir de este Giro es quién va a ocupar del segundo al octavo puesto en la general, porque vimos a, bueno, Marc Belocchi, que iba top 10, que desapareció. Vimos a los Bora que sobrevivieron como pudieron, prácticamente llegaron a la par, a unos escasos segundos uno del otro. Y bueno, más allá de lo que es la victoria de Vingegaard, que parece salvo catástrofe o salvo declive, salvo caída, pues bastante evidente, lo que va a estar muy interesante es qué va a pasar del segundo al décimo puesto. Y otra, pues, otra curiosidad que tengo es qué va a pasar con Alfonso Eulalio, porque, bueno, vimos un momento como Caruso le intenta ayudar para recuperar un poco de tiempo. De hecho, al final, pues, arrancó unos metros y pudo minimizar un poco las pérdidas en pila. Pero bueno, tengo ganas de ver cuál es el techo del portugués, si va a poder hacer un top 10, que para mí sería un resultado bastante interesante, y más para Bahrein después de la etapa de Segar, y un poco de cómo va a quedar el resto de la general, porque aún tengo bastantes incógnitas. Que también, por cierto, Derek Guy, que es un hombre que suele ir a más en las generales, en el día de pila, pues yo recuerdo que es uno de los peores días que ha tenido, bueno, en este Giro, por lo menos en su carrera, con respecto a las expectativas que se tenían, yo por lo menos sobre él. Para mí esta etapa de Vingegaard es la victoria parcial contundente que necesitaba para sentir que tenía el Giro ya atado de verdad y poder básicamente correr a la defensiva y sin gastar más de la cuenta en el resto de etapas, pensando también en clave Tour, ¿no? Llegar con el Giro bien atado a la última semana y esta etapa, tanto por tiempo como por sensaciones respecto al resto de los corredores, para mí le ha dado eso, ¿no? Le ha dado esa tranquilidad de que el Giro en condiciones normales lo tiene bastante atado y ya no tiene por qué marcarse exhibiciones o gastar más de la cuenta si no quiere. Y más sabiendo que su equipo está respondiendo bien en la montaña. Yo admito que en la previa que hicimos del Giro manifestaba mis dudas respecto al rendimiento en montaña de Visma y me la están quitando porque están andando muy bien, sobre todo Pigansoli, como ya has dicho. Pero bueno, Kuss, estamos viendo diría que no excepcional, pero sí una buena versión de él, que no siempre está garantizado ver una buena versión de Kuss, pero aquí la estamos viendo. Víctor Campenar está respondiendo bastante bien en montaña. Aunque no sea su terreno, pero bueno, ya sabemos que cuando se lo propone como gregario llega también bastante lejos ahí. Lemen también llegando bastante lejos en ese tipo de etapas. Pienso que no están echando de menos mucho a Kelderman, que tuvo que marcharse. Así que todo pinta bastante bien para Vingegaard, tanto por él mismo como por su equipo, la ventaja que tiene, la sensación ya de, creo que dominio psicológico sobre el resto, que saben que no lo van a poder soltar en condiciones normales y ni siquiera seguir si él se lo propone. Entonces, como dices, va a ser muy interesante el tema del resto del podio, ¿no? Porque ahí entre Gal, entre los Red Bull Bora, con Pellizzari, que ha salvado a duras penas esta última semana, pero que si ya ha pasado su episodio de enfermedad, pues todavía puede dar mucha guerra para el podio, con Arensman por ahí, Lauda de Eulalio, si se mantendrá o no, todavía va segundo. En fin, te paso la patata caliente, Pablo, para que hables tú ya de ese tema si quieres y no entretenerme demasiado en mi intervención. Sí, yo creo que no, que el titular sería como que se impuso la lógica, ¿no? Al final ha habido algo más de emoción respecto a la sentencia, ¿no? Del Giro por parte de Vingegaard, que yo siempre lo vi un poco sentenciado desde el Blockhouse pese a la resistencia de Félix Gall, y más sabiendo que venía la crono donde el austriaco, la verdad que es bastante flojito. Y yo diría que Jonas ha mantenido el nivel, ¿no? En una etapa más dura. De hecho, los vatios fueron muy parecidos al Blockhouse, pero llegando incluso más fresco a meta, ¿no? Y sin parecer que se ha exprimido tanto. Y lo que ha pasado es que más bien es Félix Gall el que ha bajado un poquito el rendimiento, no ha podido mantenerlo en una etapa tan dura y con mucho más de nivel. Y a las pruebas me remito, ¿no? Al final los Red Bull Bora en esta etapa han estado, pese a que venían con muchas dudas, ¿no? Y con las posibles todavía efectos de la enfermedad y eso, han estado mucho más cerca de Félix Gall que en el Blockhouse. Al final yo creo que Hindley entró como a 7 o 8 segundos de él y Pellizzari a 10. La verdad es que Pellizzari engañó bastante, ¿no? También a todo el mundo, ¿no? Porque se pasó media etapa a cola de un grupo de 60 unidades y luego casi hace tercero, ¿no? O sea, llegó ahí cuarto, quinto, pero muy cerquita. O sea, para mí, yo les veía sufriendo, pero no sé, mi sensación es que la crono y esta etapa la han sacado mejor adelante de lo que esperaba a Red Bull Bora y les veo todavía en la lucha, ¿eh? No se pueden relajar
ni Gal, que tiene algo de colchón, pero ni mucho menos Arensman, que parece que está sufriendo un poquito contra ellos cuesta arriba en estos finales en alto. O sea que veo muchísima igualdad del segundo al sexto. Diría que cualquiera puede quedar en el podio, menos Afonso Eulalio, que yo creo que en la siguiente ya etapa, la siguiente llegada en alto que del martes, seguramente ya vaya, salvo que reviente y salga fuera del top 10, aunque no lo haga, diría que va a acabar ya sexto en esa etapa e irá perdiendo alguna posición más. Pero entre Felix Gall, Arensman, Hindley y Belisari creo que queda una lucha muy bonita, pero sin ninguna aspiración real por hacer daño a Jonas Vingegaard. Yo creo que el primer puesto, salvo catástrofe, está más que claro, y la lucha es lo que habéis comentado, un poco cómo se reorganizan esos puestos del segundo al quinto y si alguno como Derek G o otro es capaz de dar ese salto y empezar a mejorar, pero lo veo complicado. Y bueno, sí, nada, iba a decir lo de Pellizzari, que justo cuando empezaba a ver la etapa estaba en el kilómetro 80 y lo veía cola el pelotón. Y yo estaba pensando, ahí Pablo, la que le va a caer a Pellizzari, que ya cola. Pero bueno, luego fueron poco a poco cayéndose, desgranándose 1-1 en el pelotón, seguía para adelante. Y al final, pues yo creo que más que sobresaliente en el día de hoy, teniendo en cuenta pues la enfermedad que pasó y que, bueno, si estaba cola, o sea, muy bien no debe de estar. Así que yo creo que bastante salvada por parte de los dos Bora. Y nada, para terminar el vídeo, un poco expectativas de cara a Piencavallo, de cara al resto de etapas de la última semana del Giro. Un poco, no sé si general y algún nombre que queréis apuntar para alguna fuga. Pues quizá, ¿no? Yo creo que van a llegar más fugas, ¿no? Que en la otra etapa, digamos, duras de la edición que ha habido hasta ahora dos, porque yo creo que igual Vingegaard no tiene esa necesidad de ir a muerte. Es verdad que hay un par de etapas, como la etapa 16, ¿no? Aparte de la de Piancavallo, que también ambas son bastante controlables. Y no sé, a lo mejor si Vingegaard no se quiere dar un homenaje, a lo mejor Red Bull Bora o Decathlon, ¿no? Y quieren intentar controlar para ver si pueden o hacer daño o ganar una etapa, ¿no? Si al final recuerdo, creo que fue el año pasado con este mismo equipo, muy parecido al menos, la alineación de Red Bull Bora consiguieron la victoria con Pellizzari en la vuelta en Morredero, un día que persiguieron, tiraron del pelotón y luego resolvieron entre Hindley y Pellizzari. A lo mejor buscan algo similar, ¿no? Por llevarse una etapa, o Felix Gall, que le gusta proponer, pero yo espero eso, más que llegue alguna fuga, que lo vuelvan a intentar Einer Rubio, Chicone, Enric Mas, que están súper activos y con buenas piernas. Wouter Pulse también, este tipo de corredores. Mientras por detrás hay una lucha por el podio y a lo mejor Vingegaard, no por falta de ganas, sino ¿no? por ya economizar, eso que se está hablando de si quiere dosificar de cara al Tour y eso, pues igual quitando el último día, el resto de etapas se la toma con más tranquilidad. Al final yo creo que ya tiene 2-3 minutos de margen y a poco que vayan fallando algunos puede acabar ganando el Giro por 4 o 5 sin ningún problema. Mi sensación también es que pueden llegar más fugas, pero creo, por dar un poco una previsión, que una clave para ello o la llave para ello la puede tener Red Bull Bora, sobre todo si Hindley, Pellizzari, y diría que en particular Hindley, que creo que es a quien más le beneficia el desgaste de la tercera semana y del paso de los días, se están encontrando realmente bien, porque les puede interesar bastante endurecer la carrera para ver si se quitan de ahí a Arensman y quién sabe si a Felix Gall, ¿no? Si, como hemos visto en la última etapa de montaña, la diferencia con Felix Gall se va cerrando, parece, y no me sorprendería que Hindley fuera superior incluso al austríaco en la última semana. Entonces, a lo mejor la ambición de Red Bull Bora, si de verdad están al 100% ya en estos días que quedan, puede hacer que lleguen menos fugas, pero sí que considero que alguna llegará, ¿no? Tanto fugas de montaña como, por ejemplo, en esa etapa en la que se suben el muro de K del Pollo, que siempre suele estar al principio de las etapas, pero aquí que está muy al final. La veo como una etapa muy Narváez esa también. O sea, yo ya estoy pensando en él para ese perfil, pero bueno, en cualquier caso, etapa interesante para la fuga. Incluso alguien como Pulse, que no tiene por qué estar solo en las etapas de montaña, sino una como esa, un murito de esos, también es un corredor que se defiende bien, luego tiene siempre su puntita de velocidad. Entonces veo interés, veo bastante interés, no por la victoria del Giro en condiciones normales, pero sí por fugas de nivel y por lo que puede hacer sobre todo Red Bull Bora, que creo que tienen que estar con muchísimas ganas de asaltar el podio del Giro y van a tener que proponer algo. Y como creo que a Hindley sobre todo le conviene que la carrera sea dura, pues
probablemente propongan algo desde el principio en alguna etapa si se ven que están bien y para mí pueden ser la clave de mucho de lo que ocurra en la carrera, ¿no? Tanto directamente lo que buscan ellos, que son cosas en cuestión general, definir los puestos entre el segundo y el quinto, y luego que indirectamente pues pueden acabar echando fugas abajo y quién sabe si a lo mejor ellos mismos pelear también alguna victoria de etapa. Pues nada más, concluimos este vídeo. Esperamos que os haya gustado estas conclusiones de la segunda semana del Giro de Italia 2026. Y nada, la siguiente ya os traemos un poco el resumen de conclusiones generales de este Giro, que ya nada, queda una semana menos. Esperamos que os haya gustado y nada, a disfrutar pues los últimos coletazos de esta vuelta. Un saludo y gracias. Chao, chao. Chao. Chao.